Buenas tardes, buenos días a aquellos que nos veis y escucháis desde Latinoamérica. La primera pregunta para Olga la hace Juan Carlos y pregunta si puedes profundizar en el concepto de flexibilidad que tanta falta hace en los centros educativos. Sí, como he dicho antes, es que el equilibrio entre la flexibilidad y la exigencia de seguir un currículo académico es uno de los puntos más importantes para cualquier profesor, y en el caso de los niños enfermos, o podría ser con discapacidad o con algún trastorno de aprendizaje, pues más. Entonces, la flexibilidad puede ser desde flexibilizar simplemente la manera de ser, es decir, si a un niño le das 5 minutos para que acabe la tarea, bueno, pues no le quites la hoja a los 5 minutos, déjale 2 minutos más. O ya pueden ser flexibilizar las medidas bien de contenido, pactas con el alumno, pactas con los padres, que sus objetivos a alcanzar van a llegar hasta aquí y hasta ahí tú le vas a exigir lo máximo. O bien flexibilizar lo que puede ser el contexto, como en el ejemplo que os he puesto, donde lo que flexibilizo es un espacio físico. Entonces, bueno, hay muchas maneras de flexibilizar. Yo creo que cada profesor tiene que saber su alumno en qué aspectos le puede ayudar e ir a por ello. Pero repito, a Dios rogando y con el mazo dando, siempre exigiendo al alumno, porque pueden dar mucho de sí y además a cualquiera de nosotros nos gusta que el otro crea en nosotros. Espero haber contestado. Otra pregunta de Vicente, que dice, en el caso de tener un alumno con una enfermedad terminal o degenerativa, ¿también es conveniente trasladárselo al resto de un grupo escolar, o incluso aunque estén en primaria? Bueno, la pregunta de la muerte siempre son unas preguntas que no sabemos responder. No hay una pedagogía que nos prepare desde el colegio, desde la universidad, para afrontar la muerte de una manera tan didáctica. Pero yo creo que ahí no tengo una respuesta, pero la respuesta que os voy a dar es el sentido común. El sentido común. El profesor conoce muy bien a su grupo, el profesor conoce las circunstancias de ese alumno enfermo, de esa situación, de la familia. Entonces, bueno, pues comentando con los padres del alumno enfermo, comentando, no hemos hablado aquí, pero quizá también es un tema muy importante, los padres del resto de alumnos de la clase. Entonces, comentando con los padres qué impacto puede tener en sus hijos, se pueden ir afrontando todas estas preguntas para las que, como os he dicho al principio, no estamos preparados y no pasa nada. Bien, Marín pregunta qué actividades se podrían realizar en el aula para una mejor normalización del alumno en el contexto escolar. Actividades a realizar en el aula, me imagino que quieres decir ya cuando el alumno está en clase. Bueno, pues una actividad muy bonita, siempre si el alumno quiere y dependiendo de su edad, es prepararlo y que él quiera contar su experiencia al grupo de clase. Contar la experiencia pues, de qué es un hospital, ¿no? de qué son las enfermeras, de cómo actúan, de cómo son los turnos de un personal sanitario, muchas cosas de vida, de experiencia que el que no ha estado en un hospital no las conoce. Eso por un lado, y luego también que nos cuente incluso sus sentimientos y la importancia del grupo, de cómo le han ayudado a ese alumno. Yo creo que esta es una actividad que si el alumno quiere y sale bien, puede ayudar mucho, mucho, tanto al que lo cuenta como experiencia de vida, como al resto que lo escucha, ¿no? Muy bien. Jenny pregunta, ¿cuáles son, en tu opinión, los retos de las aulas hospitalarias? Los retos. Si es mi Jenny, siempre está con preguntas muy complejas. Vamos a ver, los retos de las aulas hospitalarias son tantos como retos tiene el ser humano y como retos tiene el profesorado. Entonces, los retos de las aulas hospitalarias, es decir, cuando el alumno está ingresado en un hospital, yo creo que es, además de normalizar la vida de ese alumno mientras está hospitalizado, de tirar hacia arriba de él para que siga aprendiendo, para que no pierda el estímulo por todo lo que es la vida normal, es también ponerse en contacto con el colegio de origen para transmitir las actividades que ese alumno está desarrollando en el aula hospitalaria, el nivel que va alcanzando y también contar
cómo ha vivido, cómo está viviendo la enfermedad, porque eso para el profesor de la escuela de origen puede ser de una ayuda inestimable y no se suele hacer. Muy bien. Charo pregunta si nuestro alumno tiene hermanos en otras clases, ¿cuál sería su consejo? El tema de los hermanos, que tanta importancia le doy siempre, son fundamentales. Ya sabemos que a los hermanos del niño con enfermedad, la literatura les ha llamado los niños olvidados y ellos mismos se sienten muchas veces en un segundo plano porque es que todo gira en torno a mi hermano. Si yo saco buenas notas, no importa porque mi hermano está enfermo. Si yo gano un partido de fútbol, no importa porque lo importante es la enfermedad. Entonces yo creo que los profesores, los tutores de esos hermanos tienen una labor enorme. No solamente es el niño enfermo y su grupo de clase, sino por supuesto los hermanos, que hay que atenderlos, que hay que ver cómo se sienten, que hay que ver cómo están afrontando, si están bien informados y acompañarles, porque normalmente los padres están siendo presas de esos sentimientos que conlleva una enfermedad grave en un hijo y muchas veces no pueden abordar el tema de los hermanos. Una vez más, el profesor tiene una gran labor para hacer ahí, o sea que gracias por esta pregunta. Muy bien, Virginia pregunta ¿cuál sería el punto de partida para trabajar con niños internados en un hospital que no cuentan con aula hospitalaria o servicio pedagógico? Cuando no hay aula hospitalaria ni servicio pedagógico, entiendo que entonces tampoco hay atención domiciliaria porque es un paso posterior, pues ahí serían los padres quien tendrían que ponerse en contacto con el colegio o, siendo proactivos en tanto y cuanto el rol del profesor, el profesor del colegio, de la clase, es quien tendría que llamar a esos padres, darles el currículo, darles los objetivos que están dando y animarles a que el niño continúe con los aprendizajes, animarles a que cuanto antes vuelva al colegio y si puede visitarlos in situ, pues sería un paso muy recomendable y muy importante. Claro, al no haber profesor hospitalario, el nexo solo puede hacerlo en este caso el colegio, todavía más importancia. Olga, preguntan también dónde y cómo podrían formarse los profesores que tienen que hacerse cargo de este tipo de situaciones. La formación, ¿no? La formación tan importante, la formación continua, la formación inicial. Bueno, yo creo que desde las escuelas de magisterio, el rol del profesional de la educación, nos enseñan de una manera u otra a afrontar la discapacidad poco a poco, ¿no? El caso de los alumnos con enfermedad grave quizá es una variante diferente de lo que son las discapacidades, de lo que puede ser también trastornos del desarrollo, trastornos de aprendizaje. Pero si no encontramos una formación, que cada vez hay más, la verdad es que hace unos años no había mucha formación en pedagogía hospitalaria, pero ahora desde Latinoamérica todo lo que se está haciendo desde Redlace, la cantidad de libros que ya se van publicando, de cursos online, de otras universidades, también desde España, por supuesto, estar al día, informarse, estar pendiente de estas redes que nos conectan, que nos tienen toda la información al día y, una vez más, una actitud proactiva de ver dónde puedo encontrar formación y de comunicarme con aquellas personas pues, que están metidas en este ámbito, que conocen y compartir también las experiencias. Perfecto. Vicente pregunta también si en el caso de una enfermedad, una estancia larga en el hospital, ¿qué estrategias pueden utilizar los profesores para mantener esa presencia del alumno en el aula? Bueno, pues yo creo que las estrategias han quedado, algunas las he ido diciendo a lo largo de la sesión, pero básicamente la primera viene por mantener un contacto. ¿Cómo es el contacto? Si no puede ser en persona, porque además aunque pueda y muchas veces que no tiene sentido, pues hay un teléfono y ahora con las nuevas tecnologías, el WhatsApp, que no son nuevas, el WhatsApp o bueno, Facebook y también el papel. O sea, los padres pueden ser intermediarios, los padres pueden ir al colegio, recoger del profesor del aula todo aquello que los alumnos les han, las frases de ánimo, dibujos, poesías, y llevárselos a su hijo, ¿no? Es muy bonito también establecer un contacto, ¿no? Escuela, hospital,
la familia, otra vez colegio, hospital, alumno, familia. Muy bien. Nancy pregunta, en el caso de que el niño esté hospitalizado y se ve tan afectado con su enfermedad que se niega a escuchar y muchas veces se aísla, ¿qué papel tendría el profesor en esa situación? Cuando el niño se aísla, bueno, un alumno enfermo en principio no es raro tampoco que esté aislado, ¿no?, por los sentimientos que provoca la propia enfermedad y los efectos secundarios de los tratamientos. Cuando uno tiene un poco de catarro, como es mi caso hoy, muchas veces está más caído o no tiene tanta energía para afrontar, entonces no es raro encontrar un alumno decaído. Hay que irle pues animando poco a poco con las cosas en principio que le pueden causar, pues que le agradan. Por eso muchas veces no son las matemáticas, con todo el valor que tienen, o la lengua, o la herramienta inicial para hacernos o acercarnos a un niño hospitalizado sin ganas, sin energías. Pues puede haber desde escucharle, que nos cuente cosas, estar hablando de sus amistades, de su familia, pasar luego ya a una actividad lúdica, muy sencilla, luego ya pasar a pedirle que nos haga, pues, haz un dibujo, mira, la enfermera de ayer, si le hacemos un dibujo, entonces, bueno, irnoslo ganando, ahí yo creo que habría tantas recetas y tantas actividades como profesores y minutos de ideas en cada minuto. Muy bien, tenemos una pregunta desde Buenos Aires. Jenny González pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que has tenido que superar en el curso de tu actividad docente en las aulas hospitalarias? Bueno, yo creo que el reto es todos los días. Los retos, si los puedo resumir, por un lado es la propia actividad. Bueno, no, voy a empezar por el principio. El primer reto es cuando llamas a la puerta y entras, porque tú sabes que detrás de una habitación, detrás de una puerta de una habitación de hospital hay un alumno, un paciente que sufre y una familia que sufre. Entonces, el primer reto es entrar todas las mañanas a una habitación. Yo misma, hay que entrar con energía, hay que entrar con una sonrisa, hay que entrar con una actitud amable. Pero yo hay muchas veces que cuando sabes que las cosas no van bien, que el niño realmente tiene un pronóstico pues grave, entrar con sonrisa, hay veces con sonrisa me refiero amable, tampoco no sabes qué cara poner, ese es el primer reto, qué cara pongo al enfrentarme. El segundo reto es en la propia actividad, cómo estimulo a este niño, cómo me lo gano, cómo le saco una sonrisa a él, cómo le hago partícipe de las actividades, cómo despliego mi imaginación, cómo despliego todo eso, ¿no? El tercer reto es cómo consigo que estudie, es un objetivo muy importante. A través de su material curricular tengo que crear yo uno nuevo, entonces ese sería otro reto. Y luego, bueno, pues un reto fundamental es cuando el pronóstico es malo, cuando el alumno ya no tiene energías para seguir, para continuar con el ritmo que nos habíamos marcado. Esos momentos son muy duros porque nos entra cobardía, o sea, yo la primera, a mí entrar en una habitación de un niño que sabemos que, bueno, pues que no va bien, que va a ir mal, pues es muy difícil, ¿eh? Yo hay días que hay muchas veces que intento incluso buscar excusas para no entrar, entonces bueno, todos son retos constantemente y luego hay retos preciosos, ¿no? También de cuando todo va bien, de la alegría, de la ilusión, del que corre por el pasillo, del que te está esperando para hacer lo que ayer propusiste, entonces cada día es un reto nuevo y los que trabajamos ahí sabemos que estamos apasionados con ello, como la mayoría de los que estáis ahí me estaréis dando la razón. Olga, y en el caso de los padres del resto de los alumnos de la clase, ¿sería conveniente hacer algo con ellos? El resto de padres, pues sí, es un elemento que hay que tener en cuenta porque, bueno, no cabe duda que pueden tener miedo. Hay muchas veces que los padres oyen, ahí va, en clase de mi hijo hay un niño con una enfermedad y lo están llevando al colegio y no será contagioso y ya lo habrán controlado. Entonces, bueno, antes de que cause la alarma social, quizá es bueno también preparar a esos padres. Entonces, lo mismo que he dicho al principio,
No es simplemente, pues les preparo, soy profesor, me lo acaban de decir en un curso, preparo. No es tan sencillo como eso. Si fuéramos capaces además de preparar bien, hay que empezar pidiendo permiso a quien está sufriendo esa enfermedad y a sus padres. Y una vez hablado ese primer momento, es que duda cabe que es muy bueno hablar, reunirse con los otros padres para ser, sobre todo, que el profesor sea un muro de contención de lo que luego puede venir de cara a los padres, como he dicho, de miedos, de temores, de angustias, para que no se cree una alarma social, que ya sabemos lo perjudicial y lo negativo que puede ser. Entonces sí, o sea, está muy bien la pregunta, porque el profesor, creo que no lo he dicho en la exposición, además de todo, tiene que ser un muro de contención para esos padres de los alumnos que están en la clase. Y al hilo de esta última pregunta, Olga, en el caso de que la familia, como has comentado antes, no quiera, o el niño enfermo no quiera que se hable de su situación, ¿sería conveniente insistir o cuál sería la forma de actuar? Yo creo que las cosas hay que hablarlas. La información es muy importante, lo que no se cuenta, lo que no se comenta, sabemos que muchas veces causa mucho más daño que aquello que se habla. Lo que pasa es que aquello que se habla hay que decirlo bien, en el momento adecuado, con las palabras adecuadas y en un entorno preparado. Pero habría que conseguir o ver por qué ese alumno o esos padres no quieren que se comente. Puede haber un motivo objetivo que lo comprendemos, con lo cual no hay nada más que decir. Pero bueno, si el motivo para no contar es el miedo al qué dirán, es el miedo a las represalias, es el miedo a que no le traten normal, entonces habrá que preparar otra vez más al grupo, al resto de profesores, al resto de padres, para que afronten ese caso con la normalidad que tiene, pero yo creo que siempre hay que hablar, hay que afrontar las cosas, hay que incluso intentar convencer a esa persona, a ese alumno, a esos padres, de que es bueno comentar, a lo mejor no todo el colegio, por supuesto que no, ni falta que hace, pero por lo menos el tutor siempre tiene que estar informado, el resto de profesores sería muy bueno también que estuvieran informados y desde luego el grupo de clase, en el momento en que ese alumno va a dejar de venir, va a volver, va a venir, va a volver quizá con un aspecto físico que nos va a llamar la atención por efecto del tratamiento, puede ser que no tenga pelo, puede ser que el color de piel tenga un cambio en el color de piel, en el peso, entonces todo eso los alumnos lo van a ver, entonces actuar como sí pero sin, eso es lo más peligroso que hay. Uno tiene que actuar como sí pero sabiendo que actúa así porque hay que actuar así, si no lo otro nos causa ansiedad en cualquier momento, a cualquiera además. Muy bien, y ahora Olga, una pregunta que supongo que todos los asistentes se están planteando. En el caso de que el alumno con una enfermedad fallezca, ¿cuál sería la forma más conveniente de comunicárselo al resto de la clase? El tema de la muerte. Podría repetir, no hay fórmulas, no sabemos cómo hablar a los niños, pero también os puedo decir una cosa, y me consta y lo sé y tengo la experiencia y muchos de vosotros seguramente que también. Hablar de la muerte, si se hace con naturalidad, desde la realidad y desde el sentido común y poniendo sobre la mesa lo que es muy fácil. Los niños captan esa información de una manera mucho más natural que el adulto. Pues fomentemos eso. ¿Por qué les vamos a ocultar? Cuando ellos están preparados, el ser humano tiene que estar preparado, o sea, la vida y la muerte es que son los mismos polos de la misma moneda, no podemos hablar de vida sin hablar de muerte, entonces los niños lo saben desde que nacen, en cuanto tienen sentido común, ellos saben, lo oyen, ellos ven, se les muere el pajarito, se muere la tortuga, es decir, entonces hay que afrontar y los niños, repito, tienen una vivencia, una capacidad, ahora está tan de moda el término resiliencia, para superar la muerte. Bueno, pues vamos a ello, pero ayudémosles. Luego también hay una cosa que a mí me ha mostrado la experiencia, es que puede ser más o menos difícil hablar con un niño sobre la muerte, pero en principio es más, para mí, yo creo que es más fácil que para un adulto. Otra cosa es que tenemos más miedo los adultos que los niños, para hablar de la muerte. Entonces, hablamos con un niño de la muerte, les contamos, ellos nos miran, asienten, a su manera reaccionan. Lo normal, lo frecuente, es que
nos parezca que a ese niño el tema de la muerte se le olvida en pocos minutos o en pocos días. No, hay que volver otra vez para ver que ese tema no está causando imaginaciones, sino que se está comprendiendo bien. Entonces, no pensemos que porque hablemos de la muerte el día de la muerte o al día siguiente, ya está. Volvamos sobre el tema. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Estás triste? Nos acordamos de él, ¿verdad? Luego también ahí juegan, que duda cabe, las creencias religiosas en el ámbito de la muerte, un papel muy relevante. Si tenemos la suerte de contar con unas creencias religiosas firmes, aprovechémoslas, es decir, que es muy bonito. Entonces, bueno, hay muchas estrategias, ¿no? Pero no tengamos miedo a hablar de ello. Muy bien, Olga. Vamos a ir finalizando la sesión para ceñirnos al tiempo que habíamos previsto. Y vamos con las últimas preguntas. Selene Lemus, desde México, pregunta, perdón que se me ha ido, hablaba de la inclusión, ¿no?, más allá de la normalización. No sé si... La inclusión más allá de la normalización. Bueno, son principios básicos, ¿no?, de la pedagogía hospitalaria. Obviamente la individualización de la enseñanza, nos tenemos que adaptar a ese alumno enfermo. La normalización ha salido en la sesión, tenemos que intentar que ese alumno viva, además o a pesar de las circunstancias de enfermedad, todo este proceso de la manera más normal posible, sobre todo lo que es la relación con el colegio, con el currículo. Y luego también está el otro principio, es la inclusión. Tenemos que conseguir que ese alumno no se sienta excluido, fuera del aula ordinaria, fuera de su currículo, fuera del alcance de los objetivos que le corresponden por su edad a nivel académico, por el hecho de tener una enfermedad. Entonces yo creo que estos principios todos tienen que ir de la mano. O sea, no podemos entender la normalización sin la inclusión. No podemos entender la inclusión sin la normalización. Sería como jugar al juego de los disparates. Muy bien, pues por mi parte no hay más preguntas y vamos a finalizar ya la sesión. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues me corresponde finalizar. Ha sido un gusto. No he tenido el placer de veros las caras de cada uno, pero desde luego gracias por haber estado aquí, espero que hayáis aprendido algo y por supuesto, a pesar de la distancia, seguimos como siempre en contacto. Muchísimas gracias.